Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 17. Primera de Juan. Primera de Juan 5, del 13 al 17. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a ponernos de pie y leemos, por favor. Primera de Juan 5, del 13 al 17, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por tu gran amor, tu misericordia. Espíritu Santo, gracias por ser tan paciente, tan amoroso con nosotros. Te rogamos, Señor, que por favor tú tomes el control en esta hora. Perdónanos, lávanos, límpianos con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada vez más a ti, Señor. Ayúdanos a vivir cerca de ti. Por favor, nos ponemos en tus manos. Toma el control. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, ¿pueden sentarse? Bueno, ¿verdad? En estos pasajes, ¿verdad? La palabra, el autor, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Nos habla a los hijos de Dios, dice, ¿verdad? A ustedes que creen en el Hijo de Dios, que han creído lo que Cristo ha hecho por ustedes, dice, y para que sepan que tienen vida eterna. Dice, dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios gracias a lo que Cristo hizo. Bueno, tenemos la confianza de ir y pedirle, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Hermano, ¿verdad? Gracias a Dios que somos salvos. Gracias a Dios que una vez creímos en Cristo. Gracias que lo aceptamos como Salvador y ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Bueno, a pesar de ser hijos de Dios, la palabra dice que todos somos pecadores. Aún cuando somos hijos de Dios, somos pecadores. ¿Sí? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y es la verdad, hermano, pero hay una diferencia entre un pecador sin Cristo y el pecador con Cristo. Somos pecadores. Hermano, ¿verdad? El pecador sin Cristo, el inconverso, un día va a morir y su cuerpo va a la sepultura. Su alma, por el pecado, va al infierno. El pecador, pero con Cristo, un día va a morir también. Pero gracias a que tiene a Cristo y aceptó a Cristo en su corazón, un día va a morir, pero su alma va al cielo. Amén. Los dos son pecadores. En la cruz, hermano, el Señor Jesucristo a uno le dijo, ¿verdad? A uno lo ignoró ni le hizo caso. Al otro le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, los dos eran ladrones, los dos eran pecadores, pero uno creyó y aceptó a Cristo, el otro no. ¿Sí me explico? Hermano, ¿verdad? Los dos son pecadores y hay pecadores, ¿verdad? Pero el pecador con Cristo, o que tiene a Cristo, y el pecador sin Cristo, el inconverso, ¿sí? Ahora, hermano, es una diferencia, ¿verdad? Gracias a Dios, y creo que la mayoría aquí, ¿verdad? Somos pecadores, pero con Cristo, ¿sí? Ahora, hermano, el pecado, ¿verdad? El pecador, hermano, que ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Sí, es salvo, y un día va a morir, y su alma va al cielo, hermano. Pero Dios, ¿verdad? El deseo de Dios no es que sus hijos pequen. No es el deseo de Dios que sus hijos pequen. El deseo de Dios quisiera, ¿verdad? No es el deseo de Dios. Hermano, y gracias a que tenemos a Cristo, hermano, somos pecadores, pero justificados. Juan 5:1 dice, justificados pues. ¿Sí? Estamos justificados, hermano. Gracias a Cristo estamos justificados, ¿sí? Ahora, hermano, la palabra de Dios nos enseña que cuando aceptamos a Cristo como el único y suficiente Salvador,
en nuestra vida recibimos la vida eterna, recibimos la salvación. También nos dice, ¿verdad?, que la salvación eterna es por gracia. Bueno, no la ganamos, Él nos la dio. ¿Sí? Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto nos dice, ¿verdad, hermano?, que al pecador ni nada ni nadie le puede quitar la salvación. El que es salvo para siempre. ¿Sí? Y necesitamos creer y entender eso, hermano. Porque hay gente, ¿verdad?, que cree o que piensa que la salvación se pierde. Hermano, si la salvación se perdiera por pecado, ¿cuántas veces ya lo hubiéramos perdido? ¿Sí? Somos pecadores, pero somos salvos por gracia. ¿Sí me explico? Y no voy a hablar tanto de la salvación, pero hermano, se necesita entender, ¿verdad? La salvación no se pierde. El que es salvo para siempre. No es que uno se la gana, Cristo nos la da, ¿verdad? Cuando le creemos y cuando lo aceptamos. Y hermano, ¿verdad? Y aunque la salvación, ¿verdad?, no se pierde, un hijo de Dios, hermanos, un hijo de Dios podría pecar, aunque no es el deseo de Dios, pero podría pecar. Y si se arrepiente, Dios lo perdona, ¿sí o no? ¿Verdad? Si se arrepiente, Dios lo perdona. Hermano, por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, hay hijos de Dios que han sido justificados, pero que rechazan los mandamientos y la voluntad de Dios y persisten en pecar y no se arrepienten de sus pecados. La consecuencia para muchos de ellos, hermano, no solamente, ¿verdad?, es consecuencias dolorosas, pero puede incluir hasta la misma muerte física, no la pérdida de la salvación. ¿Sí? Cuando un pecador, hermano, un pecador salvo, peca y se arrepiente, Dios lo perdona, pero muchas veces va a recibir las consecuencias de su pecado. Hermano, por decir, una persona roba y lo detiene la policía y lo meten a la cárcel y fue una cantidad muy fuerte. Y él dice arrepiente, y si era salvo, pues sí, suponiendo que era salvo. Y se arrepiente, ¿Dios lo perdona o no lo perdona? Sí, pero el juez no le va a decir, ok, como ya te arrepentiste delante de Dios, pues no te vamos a echar a la cárcel. No, va a pagar las consecuencias de su pecado. ¿Sí me explicó? Sí, Dios lo perdona y lo sigue amando, pero va a pagar las consecuencias de su pecado. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Y verdad, y hay muchos, ¿verdad? Muchos cristianos, o hay muchos de nosotros, ¿verdad?, que pecamos y nos arrepentimos y Dios nos perdona, nos ama, pero muchos vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados. ¿Sí me explicó? Hermano, pero hay otros, ¿verdad, hermano?, que van a pecar y Dios los quisiera perdonar, pero no se arrepienten y persisten en pecar sin arrepentirse. Hermano, la condición para que Dios perdone a uno de sus hijos, que ya es su hijo, es que confiese su pecado, que se arrepienta, que confiese su pecado y que se aparte. Y Él promete que nos perdona. Pero si un cristiano peca y no se arrepiente y no confiesa su pecado, hermano, no hay manera de que se pueda perdonar ese pecado. No que la sangre de Cristo no tenga poder o que no sea suficiente. El problema es que Él no se arrepiente y no confiesa su pecado. ¿Sí me explico? Ahora, hermanos, ¿verdad? Aquí en este pasaje nos habla, hermano, y, ¿verdad? El versículo 6 dice, versículo 16, dice, ya nos habló, ¿verdad?, de la vida eterna y todo eso. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Hermano, no está hablando de inconverso, dice, si alguno viere a su hermano. Hermano, si es hermano, es porque es hijo de Dios. ¿Sí me explico? Si es hermano, es porque es nuestro hermano, porque somos hijos del mismo Padre. Y si es hermano, es porque tiene vida eterna. ¿O no? ¿Sí? Ahora, hermano, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Hermano, ¿verdad? Podemos pedir como cristianos por alguien que anda en pecado. Podemos pedir que Dios tenga misericordia de él, que Dios tenga paciencia y que el Espíritu Santo le redarguya. Podemos hacer esto nosotros, pero nosotros no podemos pedir perdón en lugar de otro. Cada quien tiene que reconocer su pecado y pedir perdón por su pecado. Yo no puedo pedir perdón por los pecados de otro. Le puedo pedir a Dios que tenga paciencia, que tenga misericordia de él, pero yo no le puedo pedir perdón por sus pecados de él. ¿Sí me explicó? Ni usted puede pedir perdón por mis pecados. Yo tengo que reconocer mi pecado y pedir perdón yo por mis pecados. ¿Sí me explicó? ¿Verdad? Usted puede orar por alguien,
Y debemos de orar por alguien que ande en pecado. Pero no podemos pedirle a Dios que perdone sus pecados porque nosotros vamos delante de Dios. Tiene que venir esta persona. Pero esa persona que cometió el pecado tiene que venir delante de Dios y pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Ok, ahora hermanos, dice, ¿verdad? Hay pecado de muerte. Dice, Dios le dará vida. Bueno, ¿verdad? No dice de vida eterna, le dará vida. O sea, le perdonará y le seguirá dando vida. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Qué es pecado? ¿Habrá pecados que sí merecen la muerte y pecados que no merecen la muerte? Todos son pecados, ¿verdad? Ganando almas, bien rápido, ganando almas yo siempre le digo a las personas, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, ay, pues yo no soy tan malo como fulano de tal. Y la gente piensa, ¿verdad?, que hay pecados grandes y pecados chiquitos. Como matar, piensan que matar es un pecado grande y mentir pues es un pecado chiquito, ¿sí? No, hermano, ¿verdad? Y tengan paciencia los que ya saben por los recién convertidos o los visitantes, ¿verdad? Supongamos que están 3 personas aquí. Pecado simplemente, no simplemente, pero pecado es desobedecer a Dios. Eso es pecado. Pecado es desobedecer a Dios. Dios dijo, son 3 personas, a este le dijo, no matarás. Y si él mata, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo, y desobedecer es pecado. A esta persona Dios dijo, esta persona no mata, esta persona roba. Dios dijo, no robarás. Y si él roba, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo, y desobedecer es pecado. Esta persona no mata ni roba, esta persona miente. Dios dijo, no mentirás. Si ella miente, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo, y desobedecer es. Ok, ¿quién de los 3 desobedecieron? ¿Quién de los 3 son pecadores? Y la gente, muchos no entienden. Dice, pues yo no soy tan malo como fulano de tal. Yo nomás miento. Yo no mato. Yo no robo. No entienden que pecado es pecado, ¿verdad? Porque ellos piensan que pecado, matar, pues ese sí es grande. Y mentir es pecado chiquito. No, pecado es desobedecer. Y, ¿verdad? Tanto puede ser matar, robar, mentir y las otras cosas, ¿verdad? Es pecado. ¿Sí me explico? Y dice Dios, por eso dice Dios que todos somos pecadores. Tal vez usted nunca ha matado, tal vez usted nunca ha robado. Pero ¿por qué Dios dice que todos somos pecadores? Porque usted a lo mejor ha mentido. Y no significa que la mentira es más chiquita que matar. ¿Sí me explico? Ok, ahora hermano, ¿verdad? Entonces, pero dice, hay pecado de muerte, no de muerte, por el cual puedes pedir, pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora hermano, está hablando primero, dice, si algún hermano, y después hermano, él dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Él no está diciendo, no pidas, pero tampoco está diciendo, pidas. No, nomás dice, ¿sabes qué? Mira, hay pecado por el cual sí puedes pedir y decirle a Dios, Señor, tenle paciencia, ten misericordia, ayúdale. Aunque Dios no lo va a perdonar por tu oración. Él tiene que venir, él. ¿Sí me explico? Pero tú puedes orar para que Dios toque su corazón y redarguya. ¿Sí me explico? Pero él tiene que venir, él personalmente, ¿sí? Ok, ahora, pero el pecado de muerte, ¿cuál es, hermano? Y dice, el 17, toda injusticia es pecado. Aclara, hermano, para que no digan, bueno, pues habrá pecados grandes y pecados chiquitos. No, dice, toda injusticia, toda. Tanto mates o robes, es injusticia. Y injusticia es pecado, ¿sí? Ok, ahora dice, hay pecado no de muerte. ¿Sí? Dice que si hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Hermano, ¿verdad? Pecados, hermano, es desobedecer a Dios. Pero hay pecado de muerte, hermano, el cual, ¿verdad? El pecado de muerte es el pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Bueno, una persona, ¿verdad?, que peca deliberadamente, continuamente, conscientemente y no se arrepiente, hermano, eso es el pecado de muerte. El pecado de muerte es aquel que cometen los creyentes continuamente, que persisten en pecar y sin arrepentimiento, a quienes Dios corta para que no blasfemen el nombre de Dios. Hermano, hay gente que es salva, pero que rechaza y resiste la voz de Dios o la voluntad de Dios, y Dios puede llegar al grado o al punto de quitarles la vida mejor. Ellos se pudieron haber arrepentido y podrían ser perdonados, pero resisten a la voluntad de Dios.
rechazan la voz de Dios, rechazan lo que Dios les está diciendo. Y llega el punto, hermano, Dios, ¿verdad? En Romanos dice que su bondad, su benignidad nos lleva al arrepentimiento, hermano. Que alguien peque no significa que Dios está de acuerdo. Muchas veces nosotros pecamos y dicen, bueno, no pasó nada, pues entonces me echo otra. Y peco y no pasa nada, pues entonces no pasa nada, le sigo. Hermano, no es de que Dios no quiera hacer juicio. Dios te tiene amor y te tiene paciencia y te tiene bondad, misericordia. Él quisiera que te apartaras. Hermano, si Dios fuera, hermano, en cuanto tú pecas, tú mueres, no estuviera nadie aquí. No estuviera nadie. Pero el amor, la bondad de Dios nos espera y dice, hey, arrepiéntete de ese pecado. Hey, ya deja eso. Hey, ya deja eso. Ya deja de hacer eso. Ya no vayas allá. Ya no te juntes con fulano de tal. Hermano, esto es la voz y el llamamiento del Espíritu Santo. Y si usted rechaza eso, y rechaza, y rechaza, y rechaza, y rechaza, hermano, Dios le ama y le quisiera perdonar, pero usted no se quiere arrepentir. Y ahí ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. No de que la sangre de Cristo sea ineficaz, sino de que el pecador no viene a arrepentirse. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Un ejemplo, hermano, bien rápido. A ver, a mí me gusta hacerlo como hasta con pelotitas. A ver, ven Cristian y hermano, por favor. Acá Cristian, tú, sí, por favor. Y hermano, sí. ¿Sí? Hermano, ¿verdad? Ellos los dos son pecadores. Los dos son pecadores. Son cristianos y son pecadores los dos. ¿Sí? Hermano, yo antes pensaba que los pastores no pecaban. Pero, hermano, pues la Biblia dice que todos, ¿verdad? Bueno, hermano, él peca, pero el Espíritu Santo le habla en ese pecado y él viene y dice, Señor, perdóname por esto, hice esto y esto, ¿sí? Y Dios lo perdona y sigue adelante, ¿sí? Dios le habla en su pecado y dice, Espíritu Santo, no me importa lo que tú digas. Ahora, no lo dice con su boca, porque posiblemente ningún cristiano ha hecho eso, posiblemente, pero con su actitud o con sus acciones, dice, Espíritu Santo, no me importa lo que tú digas, dime lo que tú quieras, yo voy a seguir en mi pecado. Viene a la iglesia, escucha predicación de su pecado, de adulterio, de fornicación, de lo que yo no sé. El Espíritu Santo te habla y tú dices, Espíritu Santo, no me importa lo que tú digas, yo me voy y sigo otra vez igual. El domingo vengo, Y otra vez viene el Espíritu Santo, te habla y te habla y te habla y el cristiano dice, no me importa, digan lo que quieran, griten, pataleen, como quiera, yo voy a seguir adelante. Y hay cristianos rechazando la voz de Dios, rechazando la voz de Dios, rechazando la voz de Dios, rechazando la voz de Dios. Mano, ¿a quién cree? Los dos son sus hijos, a los Dios los ama. ¿Cuál es la diferencia entre él y él? Que ignora la voz de Dios y no se arrepiente de su pecado. ¿Sí me explico? Y Dios podría, tiene el poder suficiente para perdonar su pecado si él viene y reconoce su pecado, pide perdón y se arrepiente. Y Dios lo podría perdonar. Pero el problema es de que él no reconoce, no se arrepiente y dice, yo voy a seguir igual y háganle como quieran. Y Dios llega al punto y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mijito? Te amo, pero pues no quieres, pues mejor ya vente de una vez. Ya vente de una vez. Nomás estás blasfemando mi nombre. Nomás estás haciendo causa de tropiezo. El pecado de muerte, hermano. ¿Verdad? No es. Hermano, él podría, ¿verdad? Un ejemplo. Yo no sé qué pecado podría ser. Ahora, no hay pecado sencillo, pero posiblemente un pecado que pareciera insignificante a nosotros. Y ¿verdad? No creo, él no podría adulterar, pero es un ejemplo. Porque para adulterar significa estar casado y con otra mujer, ¿sí me explico? Pero supongamos que él está en adulterio. Y yo siento que a Dios le agrada y le gusta. Pero él posiblemente tiene otro pecado tan escandaloso, pero que está desobedeciendo también. ¿Sí me explico? Y esta persona en adulterio viene, sinceramente se arrepiente, y ante los ojos de Dios, hermano, él sería un pecador que no debería venir a la iglesia. ¿Sí? Pero se arrepiente sinceramente, hermano, como David, pide perdón, y Dios le dice, está bien, mijito, no me gustó lo que hiciste, pero ya me confesaste, me pediste perdón, te perdono, síguele adelante. Y esta persona, posiblemente el pecado no es tan escandaloso como el de él, pero dice Dios, oye, pero estás en pecado. Yo te he dicho que lo dejes, y lo dejes, y lo dejes, y lo dejes, y me ignoras, me rechazas. ¿Sabes qué? ¿Sí me explico?
Bueno, es verdad, hay pecado de muerte, hay pecado por lo cual usted podría decir, hermano, Señor, tenle paciencia, perdónalo, anda en adulterio, toca su corazón que se arrepienta. Y se arrepiente, usted puede pedir por eso. Pero usted puede pedir por él, pero usted puede rogarle a Dios y llorar y hacer todo lo que usted quiera delante de Dios, pero el que tiene que venir es él. Usted no puede pedir perdón por otro. Pareciera como que me contradigo, pero no. Usted puede pedir para que Dios toque su corazón y lo redarguya, pero usted no puede pedir, hermano, si no yo me voy al mundo y peco y pidan perdón por mí, ¿no? Es un decir, hermano, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Verdad? Ustedes podrían pedir por mí, Señor, perdónale sus pecados a Cristian y que le siga. No, hermano, yo tengo que venir y reconocer, arrepentirme y pedir perdón por mi pecado. ¿Sí? Ok, ya, gracias. Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces, hermano, ¿verdad? El pecado de muerte, hermano, es el pecado continuo, descarado, cínico, si se puede decir, ¿verdad? Persistente, rechazando la voz de Dios. ¿Sí? Ahora, hermano, vamos a 2 de Crónicas 36:15. 2 de Crónicas 36:15. Y ahorita vamos a ver otros pasajes. 2 de Crónicas. Mano, y usted dirá, bueno, pero yo peco y no me pasa nada. Mano, es que el amor de Dios es grande. Es que la paciencia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Pero hermano, pero si tú llegas a un punto, yo no sé cuál es el punto, el grado en el que Dios dice, ¿sabes qué? Ya. ¿Sí? Si no te arrepientes, si no, ¿verdad? Si no pides perdón, puede llegar al punto. Hermanos, mire, 2 de Crónicas 36:15, ¿están ahí? Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hermano, dice Dios, yo te amo y tengo misericordia de ti y te envío mensajeros y te digo que te arrepientas y te digo que te alejes y te digo que te quites de ese pecado. Dice, mas ellos hacían ¿qué? Escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra. ¿La palabra de quién, hermano? La palabra la menospreciaban. Dice, burlándose. Se burlaban de lo que Dios les decía y de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice? Y no hubo ya remedio. ¿Sí me explico? Y hermano, estaba el pueblo y Dios les mandaba. Estaban en idolatría, en pecado, en lo que fuera. Y Dios les decía, ¿sabes qué? Fulano de tal, ve y dile. Y era la palabra de Dios. Y ellos decían, ¿sabes qué? No vamos a hacer caso. Y dice Dios, enviaba mensajeros. ¿Y sabes qué? No vamos a hacer caso. Y enviaba mensajeros y el pueblo de Dios se burlaba. Hermano, es lo que hacemos muchas veces como cristianos. Alguien, ¿verdad?, que no acepta, que no reconoce, se está burlando, si se puede decir, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? Deja ese pecado, ya deja eso. Y dice, no me importa lo que tú digas, voy a seguir. Ahora, no se lo dice, pero sus acciones, usted viene a la iglesia y el Espíritu Santo, ya deja ese pecado. Pero sale de la iglesia y otra vez al pecado. Sale de la iglesia y otra vez al pecado. Y otra vez al pecado. Mano, está ignorando lo que Dios le dijo en el servicio. Está ignorando la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, dice, ¿verdad?, que ya no hubo remedio. Ahora, mira, ¿y qué sigue? Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito, y todos los entregó en sus manos. Hermano, murieron, los entregó en sus manos. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque les estaba hablando, y lo ignoraron. Y dijo, ¿sabes qué? Ya no hay remedio. No es de que no te puedo perdonar. Si tú vinieras y te arrepientes, te perdono. Dice Juan 1:9. Pero ellos lo ignoraron, se burlaban, ¿sí? Escarnecían y decían, no me importa lo que diga Jehová. No me importa lo que me vengas a decir. Voy a seguir como yo quiero. Y hermanos, ¿verdad? Dios tuvo que llegar al punto de tomar una decisión. Bueno, vamos a unos ejemplos. Vamos ahí a Hechos. Hechos 5.
Hechos 5. Ahora, hermano, todo es pecado, ¿eh? No estoy clasificando pecados grandes y pecados chiquitos. Pecado es desobedecer a Dios. Y si usted está en algún pecado y está ignorando al Espíritu Santo y Dios le tiene paciencia y Dios le tiene misericordia y le tiene bondad y le tiene longanimidad y lo está esperando que venga, pero si de usted no se arrepiente y no viene, va a llegar el punto en el que Dios tenga que tomar la decisión de hacer algo con usted. ¿Sí? Dice Hechos 5 del 1 al 10. Hechos 5 del 1 al 10. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Hermano, Dios aquí le está dando la oportunidad de que se arrepienta. Le está diciendo, oyes, ¿sí fue en tanto? Porque el Espíritu Santo dice que fue otro precio. Hermano, yo creo que le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Mira, el Espíritu Santo dice que fue otra cosa. ¿Estás de acuerdo con él o no? Y dice, no, fue en tanto. Hermano, ¿verdad? Él resistió, no quiso estar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo decía. Y él dice, ¿verdad? Porque pasando el 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Hermano, ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, la verdad no. La verdad la vendimos en tanto y nos quedamos con la mitad. Y dice Dios, ok, reconócelo, arrepiéntete y te perdono. Pero ella dijo, no, fue en tanto. ¿Y qué pasó, hermano? Murió. Hermano, posiblemente, dice que pasó tiempo. Ahora, y dice que sabían los dos, hermano, no fue algo inconsciente o que no sabían, dice que los dos estaban de acuerdo, los dos. Yo creo que platicaron y todo, y posiblemente el Espíritu Santo decía, hey, ¿no es verdad lo que están haciendo? Y dice, no nos importa Espíritu Santo, no nos importa Dios, vamos a decir que fue esto. Hey, pero Ananías y Zafira, no es verdad, no nos importa, vamos a decir esto. Hermano, y muchas veces el Espíritu Santo, Dios hablando y queriendo que se arrepintieran, queriendo que volvieran a Él, y ellos dijeron, no. Hermano, yo no sé qué pecado hay en su vida, que tal vez Dios le esté diciendo, ¿sabes qué? Déjalo. ¿Sabes qué? Déjalo. Y usted, pero no pasa nada, ya llevo casi 2 años y no pasa nada. Dice Dios, mi amor y mi paciencia te está esperando. Pero yo quisiera que vinieras y que te arrepintieras y te perdono. Pero hermano, yo no sé dónde llega el punto cuando Dios dice, ¿sabes qué? Ya no hay remedio. Ya no. Porque estoy hablando y me ignoras, te burlas. Mando a mis mensajeros y te burlas y los menosprecias. Hermano, cuando uno se para, hermano, por eso uno enseña lo que dice, porque lo que queremos es que usted crea que es palabra de Dios. Ahora, si usted está creyendo y está convencido que es palabra de Dios, créalo y obedézcale porque es Dios quien lo está diciendo. Pero hermano, si usted ignora y rechaza, a quien está ignorando y rechazando es a Dios. Ahora, hermano, ¿verdad? Muchas veces como hijos de Dios, hermano, pecamos y no se arrepiente, hermano, Dios puede llegar a un punto y el pecador va a pagar las consecuencias y podría llegar hasta el punto de la muerte. De la muerte. Hermano, Dios no va a permitir que su nombre sea blasfemado a un grado que ya no te importe. Dios te ama. Nos ama como no nos imaginamos posiblemente. No posiblemente, nos ama. Pero hermano, Dios no va a permitir que tú te burles de Él y blasfemes y hagas lo que quieras y no va a pasar nada.
Posiblemente, no posiblemente, la misericordia de Dios nos ha estado esperando. Nos ha estado esperando y esperando y esperando y esperando. Pero si no tenemos cuidado, hermano, podría llegar a ese punto. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, ahora, pero hermano, necesitamos entender qué es pecado. Ya vimos, ¿verdad? Pecado es desobedecer a Dios. Ahora, pecado, vamos bien rápido, hermano. Vamos a mover un poquito los dedos. Primera de Juan 3, 4. Primera de Juan 3:4. ¿Están ahí? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues pecado es ¿qué? Infracción de la ley. O sea, pecado es infracción de la ley, ¿sí? Ahora, en Primera de Juan ahí mismo, Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17. Estamos viendo qué es pecado, para entender qué es pecado. Dice, toda injusticia, no dice algunas. No dice, bueno, adulterio, fornicación, eso sí es pecado, pero las otras cositas no, dice toda injusticia. Todo lo que infringe o que no respeta la ley de Dios es pecado. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué más es pecado? Mano, es desobedecer a Dios. Es desobedecer a Dios, así en nuestras palabras, ¿sí? Pecado es quebrantar la ley de Dios. Eso es pecado. Ya sea que usted ande en adulterio, ya sea que usted ande robando, ya sea que usted ande, o ya sea que usted a sus ojos pareciera que anda nomás mentiritas blancas, como dicen por ahí. Dios dijo, no mentirás. No dijo, si son mentiritas blancas, pues sí, pero si no, no. No, dijo, no mentirás. No mentirás. ¿Sí? Ahora, hermano, necesitamos también entender, hermano, cómo ve Dios el pecado. Una de las razones, hermano, por qué pecamos tanto deliberadamente y así se nos hace tan fácil, es porque no vemos el pecado como Dios lo ve. No vemos el pecado como Dios lo ve. Hermano, el pecado ante los ojos de Dios es tan grave, hermano, que por el pecado un pecador va a ir al infierno. El pecado es tan grave que el pecador, por su pecado, va a ir al infierno. No es de que Dios no le ama, por su pecado. ¿Sí me explico? Es tan grave el pecado, hermano. Si Dios dijera, bueno, el pecado no es tan grave, pues hay más o menos, pero no tanto. Hermano, no fuera la condenación el infierno. Pero es tan grave. ¿Sí? Hermano, vamos a Salmos 5 del 4 al 5. Salmos 5 del 4 al 5. Hermano, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y no le gusta el pecado, aborrece el pecado. 5 del 4 al 5. ¿Están ahí? Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Hermano, Dios no se complace en el pecado, no se deleita en el pecado. Dios es un Dios justo y santo. Y así ve Dios el pecado. ¿Sí? Hermano, nosotros debemos de verlo como Dios lo ve. Dios, hermano, Dios detesta el pecado, aborrece el pecado. Hermano, ¿saben por qué, hermano? Porque Él sabe que el pecado te separa de Él. El deseo de Dios es que cada uno de sus hijos esté cerca de Él. Pero Él sabe que el pecado te separa de Él. Y dice Dios, aborrezco el pecado porque es la causa o es lo que te separa de mí. Mi deseo es que yo quisiera que tú siempre estuvieras cerquita de mí. Eres mi hijo, yo te amo y te he salvado y te he perdonado. Y yo quisiera que siempre estuvieras cerquita de mí. Hermano, supongamos que aquí está Dios, supongamos que ahí está el pecado. Y Dios quisiera que siempre los cristianos se mantuvieran aquí, cerca de Él, juntito a Él, para que gozaran de sus bendiciones, gozaran de su amor, de su misericordia, de sus bendiciones, de tanto. Hermano, pero Satanás está allá e incita a los cristianos al pecado. Hermano, entre más tú te acercas al pecado, te alejas de Dios. Entre más tú te acercas al pecado, te alejas de Dios. Y dice Dios, lo que te separa de mí es el pecado, por eso lo aborrezco. Yo te amo y quiero tenerte cerca, pero el pecado te aleja, te aleja, te aleja. Y ahora estás bien lejos de mí. El pecado te separa. Mano, y es que, ¿verdad? Dios ve el pecado, dice, yo no me puedo mover para allá. Yo habito en la santidad. Yo no puedo irme allá, yo habito aquí. Si tú quieres andar en santidad, tú tienes que venir a mí. Yo no me voy a ir de allá. No es de que Dios va a decir, bueno, pues, algunos dicen, ay, pues que Diosito sabe, pues, cómo batallo. ¿Verdad?
No, Dios sabe que somos polvo, sí sabe, pero Él espera que tú vengas a Él. Dice, venid luego. Él no dice, bueno, espérame, ahí voy. No, dice, venid, ven tú, ven tú. Yo no voy a ir para allá. Si tú quieres estar cerca de mí, tienes que venir. Hermano, no pienses que Dios va a bajar sus estándares y va a decir, bueno, pues te amo, y pues voy a dejar mi santidad, pues yo también voy a echar una vuelta para allá a ver. Yo también voy a andar contigo en el pecado. Aquí, juntos los dos, aquí. No, dice Dios, yo no me voy a bajar en mis estándares. Yo soy un Dios santo, justo, y tú tienes que venir a mí. Mano, el problema es verdad que somos sus hijos, bueno, somos hijos de Dios, pero nos encanta andar acá, ¿verdad? Y nos pasa algo, y ahora sí, papá, vete, papá, perdón, perdón. Y dice, ok, te perdono, ok, pero bueno, pero me voy allá otra vez. Mano, no, somos hijos de Dios, pero nos encanta el pecado. Mano, muchas veces, qué triste, hermano, qué triste. Vamos a Salmos. Quédate, Cristian, quédate, por favor. Vamos a Salmos, hermano. Vamos a Salmos. Hermano, es triste, ¿verdad? Salmos 81, del 8 al 11. ¿Están ahí? Hermano, ¿por qué Dios aborrece el pecado? Porque es lo que nos separa. El pecado nos separa de Él. Él quisiera que siempre estuviéramos con Él, cerquita a Él. Hermano, ¿a usted le gusta tener a sus hijos cerquitas? Yo no sé cuándo son grandes, pero al menos cuando son chiquitos, ¿verdad? Mi niña viene y me abraza y él se queda así. Yo no sé si lo hace con amor, yo no sé, pero bueno. Pero por lo menos viene y ahí se está. Y a mí yo siento algo. Parece que no tengo sentimientos, pero tengo sentimientos. Algunos dicen, no, el hermano Cristian es así, como que medio... Sí, pero también tengo mi corazoncito. Mano, Salmos 81. Salmos 81. Qué triste, hermano, lo que dice aquí, miren. Salmos 81, versículos del 8 al 11. ¿Están ahí? Dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no me oyó. Pero lo más triste que viene, dice ¿qué? E Israel no me quiso a mí. Mano, está aquí, ¿verdad? El pecador, Israel, y Dios dice, ven Israel, ven. Y dice Israel, no, me gusta más allá. Y el diablo le dice, ven Israel, Israel ven. Y dice Dios, prefirió a él que a mí. Israel no me quiso a mí, dice. Mano, hermanas, como mujeres, y yo no sé, va, pero si hubiera una situación, ven tantito, ponte ahí en medio. Un hombre tuviera que decidir en dos personas. Qué triste sería, va, que usted dijera, prefirió a ella, no me quiso a mí. ¿Se siente bonito o se siente? Que usted tuviera que decir, prefirió a ella, no me quiso a mí. Y dice Dios, Israel prefirió el pecado, no me quiso a mí. Mano, así de grave es el pecado. Cuando tú pecas, no piensas de que, bueno, pues peco, pero pues no pasa nada. No, tú estás dándole la espalda a Dios. Mire, ¿verdad? Cuando tú vas hacia allá, tú le das la espalda a Dios. Aunque Diosito, te amo, pero pues voy para acá. Diosito, no sabes cuánto te amo, pero me gusta acá. Tú le estás dando la espalda a Dios. Y si tú realmente amas a Dios, tú tienes que darle la espalda al pecado. Y decir, ven. Y dice, desprecio el pecado y te prefiero a ti. Pero lo triste es que los hijos de Dios, ¿verdad? Dicen, Diosito, te amo, voy el domingo, pero mientras voy para allá. Y decimos que amamos a Dios. Dice Dios, este pueblo de bocas me honra, mas su corazón está lejos. No me prefieren a mí, prefieren el pecado. Prefieren el pecado y me dejan a mí. Mano, cuando uno peca, la mayoría de las veces no lo hace inconsciente, lo hace consciente. Cuando tú estás, ¿verdad? Y está la tentación, Dios te dice, hey, no lo hagas. Hey, no, mira, la palabra de Dios dice que no. Hey, dice que vivas en santidad. Hermano, uno hasta se para un momentito y dice, bueno, pero es que está bueno allá. Y, ¿verdad? Y, hermano, no digas que no supiste. Hermano, y qué triste, ¿verdad? Yo me lo imagino así. Y cuando doy la vuelta, vamos a quizás a hacer un ejemplo, ¿verdad? Me imagino a Dios empezando a llorar y decir, híjole, prefirió allá. Me dio la espalda a mí.
Bueno, y no es de que, bueno, el Espíritu Santo nos hable. Si usted es salvo, si usted es cristiano, el Espíritu Santo nos habla y dice, hey, no, hey, no. Y uno se queda como que dice, bueno, ¿para dónde le doy? Acá dicen que no, y yo sé que está bien, pero pues es que acá está bueno. Y hermano, y es triste que muchas veces volteamos hacia acá. Y Dios dice, preferiste el pecado que a mí. Y dice Israel no me quiso a mí, me despreció. Bueno, así de grave es el pecado. ¿Sí me explicó? Ya se siente Cristian. Bueno, le vamos a acelerar un poquito porque, bueno, ¿verdad? Entonces, necesitamos, ¿verdad? Hermano, Santiago 4, bien rápido. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. Dice, me dices que me amas, pero a la mera hora te vas con el otro. Oh almas adúlteras. Dice, yo te redimí, yo te compré, yo pagué por ti y te amo, quisiera que estuviera cerca de mí, pero a la mera hora te vas con otro. Dice, oh almas adúlteras. Bueno, dice que Dios nos anhela celosamente. Vamos bien rápido, hermano. Bueno, entonces, ¿verdad? Número 1, ¿qué es el pecado? Ya vimos que es el pecado, es transgresión de la ley, es desobedecer a Dios, es cualquier injusticia. ¿Cómo ve Dios el pecado? Lo aborrece porque sabe que es lo que nos separa de Él. El deseo de Dios es que sus hijos estén cerca de Él, pero el pecado nos separa. Vamos a, bueno, ya otro punto de una vez. El número 3, ¿qué causa el pecado, hermano? El pecado causa separación. Por eso Dios aborrece el pecado, porque Él sabe que causa separación entre Él y sus hijos. Vamos a Isaías 59. Isaías 59 del 1 al 2. Isaías 59 del 1 al 2. Bueno, no se trata de que pecar y bueno, al cabo no pasó nada. No, se trata de que se está rompiendo tu relación con Dios. Se está rompiendo tu comunión con Dios. El pecado está rompiendo esa relación. Isaías 59, 1, ¿están ahí? Dice Isaías 59, 1. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, no es de que a Dios se le acabó el poder, no es de que verdad que un termómetro y que ya anda de que se está acabando la pila, no. Dice, lo que pasó es que el pecado entró y te está separando, te está alejando, te está alejando. Te está alejando. Bueno, vuestras iniquidades han hecho división. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Saben la historia del hijo pródigo? Mano, el pecado, ¿verdad? Lo llevó a alejarse de su padre y a vivir una vida de dolor, de quebranto, de sufrimiento, de necesidad. Mano, lo separó de su padre. El deseo del padre era que su hijo estuviera con él. Pero, ¿verdad? Se fue y vivió una vida fea. Mano, pero algo, fíjense. El padre no dijo, bueno, voy a ir a buscarlo porque lo amo. Pues un padre, bueno, yo sé que esta enseñanza no muchos la aceptan. De cuando dice, si tu hijo pécalo, si se tiene que ir de la casa, que se vaya. Ay, ¿cómo se va a ir mi hijito? Los pastores están mal, exageran. Muchos padres no lo aceptan esa enseñanza. Dirían, no, aquí lo tengo, aquí, pues lo amo. Hermano, el padre no dijo, bueno, voy a ir a buscarlo porque lo amo. Dijo, sí lo amo, pero lo voy a esperar que él venga. El Padre no bajó sus estándares, como Dios no va a bajar sus estándares. Dios, el Padre, no dice, andas en pecado, bueno, pues ahí voy, ¿no? O sea, te habla y te redarguye y todo, pero quiere que Él venga. Ahora, el Padre esperó que el Hijo viniera. Dije, ok, sí te amo, pero te voy a esperar con los brazos abiertos. Y no sabes cuánto amor te tengo, pero ven tú. Él no dijo, bueno, pues voy a ir a buscarlo ya con los cerdos. No, Él dijo, ven tú. Ahora, él dice que recapacitó, cayó en sí, se arrepintió y dijo, volveré a la casa de mi padre. Él tuvo que venir. Ahora, hermano, hace rato dije, ¿verdad? Que tú no puedes pedir perdón por otros. Puedes pedir que Dios tenga misericordia y que le redarguya. El otro hermano dijo, pues padre, perdónalo y ya, ¿no? No, dijo, él tiene que venir. ¿Sí? Bueno, ¿verdad? Bueno, ya no quiero ir tanto en eso, pero, bueno, ¿verdad? Dios no va a bajar sus estándares. Uno tiene que ir a Él. Él no va a venir. Aunque nos ama y nos va a hablar y nos va a hablar y nos va a hablar, pero Dios no va a venir al pecado. ¿Sí? Ok, hermano, seguimos adelante. Hermano, ¿verdad? Cuando uno peca, hermano, lo que se rompe es la comunión, la relación, no la salvación, la relación, la comunión con Dios.
¿Sí? No, no es que dejamos de ser salvos, pero ya no tenemos esa misma comunión, esa misma relación con Dios. Ahora, hermanos, el pecado es tan grave que Dios lo aborrece porque sabe qué es lo que te separa de Él. Pero bueno, ¿cómo debemos de ver entonces el pecado nosotros? Bueno, verlo como Dios lo ve. Algunos dicen, pues no está tan malo. ¿Por qué tiene de malo? Es que nosotros no lo vemos como Él lo ve. Tú no lo ves como que es algo que te va a separar o te está separando de Dios. Tú nomás lo ves como que a ti te gusta y qué. Es que a mí me gusta, así soy yo. ¿Sí? Pero hermano, necesitamos ver el pecado como Dios lo ve. ¿Sí? Ya vamos a avanzarle. Debemos de aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. ¿Sí? De decir, ¿sabes qué? Mira, pecado, prefiero a Dios que a ti. Y voy para ante Él. Pero con nuestras acciones. Pero muchos decimos, Diosito te amo, no sabes cuánto te amo. Mira. ¿Sí? Pero con nuestras acciones vamos al pecado, vamos al mundo. Y decimos, Diosito sabe que lo amo. Dice, el que me ama, no me tienes que decir, el que me ama me obedece. El que me ama me obedece. Si tú realmente me amas, me vas a obedecer. No me lo digas, me vas a obedecer. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿verdad? Debemos de ver el pecado como Dios lo ve. Debemos de apartarnos del pecado. Ver el pecado, entender que aborrece y que es lo que me separa de Dios y apartarme del pecado. Salirme del pecado y acercarme a Dios. Bien rápido. Segunda de Timoteo 2:9. Segunda de Timoteo 2:9. ¿Están ahí? Segunda de Timoteo 2:9 dice, perdón, yo creo que es primera. Perdón, es 2:19. Segunda de Timoteo 2:19, ¿sí? Dice, pero el fundamento de Dios, está, segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese. Sí, aborrécelo, pero apártate. Sí, apártate del pecado. Ahora, hermanos, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta. No solamente que reconozcas y que lo confieses, pero que te apartes. ¿Sí? Que te apartes del pecado. ¿Sí? Vamos a continuar al siguiente punto, hermano. El pecador debe de ver el pecado como Dios lo ve, aborrecer el pecado como Dios lo aborrece, apartarse del pecado y debe de confesar su pecado. Debe de confesar su pecado. Hermano, el pecado, dice Dios, ¿verdad? Que todo pecado será perdonado. Todo pecado será perdonado. El problema es, ¿verdad? Que no confesamos nuestros pecados. La promesa de Dios fue, ¿verdad? Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 2:1, ¿están ahí? Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es que no pequemos. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dios no quiere que sus hijos pequen, pero verdad, si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre. Ahora, Primera de Juan ahí mismo, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros, esta es la condición, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa aquí? Que seremos perdonados. ¿Cuál es la condición? Si la confesamos. Dice, yo te puedo perdonar lo que sea, te lo perdono, pero si me lo confiesas. El problema, hermano, es que no confesamos. Bueno, nuestras confesiones son así muchas veces, ¿verdad? Andamos en el pecado y todo, y llegamos ante Dios y decimos, Señor, perdona mis pecados. Y dice Dios, hey, ¿por cuál quieres empezar? No, Señor, mis pecados. Perdona mis pecados. Sí, pero empiézale con el primero. ¿Cuál? ¿De que eres un chismoso? ¿De que eres un criticón? ¿De que eres una chismosa? ¿Con cuál quieres empezar?
No, Señor, perdóname. Sí, pero ¿cuál? Dime cuál. Bueno, confesar es decir lo que hiciste. Mire, vamos a Esdras. Esdras 10. Esdras, nosotros, ¿verdad? Nuestro tipo de confesar es así. Señor, perdona mis pecados. Y ya, pensamos que ya. No, eso no es confesar. Esdras 10, ¿están ahí? Esdras 10. Dice, ¿ya están ahí? Esdras 10 del 1 en adelante. Bueno, por ahorrar tiempo el 2. ¿Sí? Dice, entonces respondió Senacanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Dice, nosotros hemos pecado, reconocen que pecaron, ¿sí? ¿Está bien hasta ahí? Dice, Señor, hemos pecado, Señor, perdónanos. Y dice Dios, sí, pero dime qué pasó, a ver. Mire, y fíjese lo que dice, pues tomamos, dicen el pecado, no dice, Señor, perdona mi pecado y ya. No, dice, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Dios les había dicho que no tomaran. Y si ellos tomaron, ¿qué hicieron? Desobedecieron, y desobedecer es. Ok, y ellos dicen, Señor, perdona nuestro pecado. Y dice Dios, sí, pero dime qué pasó, dime, yo sé, pero quiero que me lo digas. Dice, pues hicimos lo que tú dijiste que no hiciéramos, tomamos mujeres. Dice, eso, así me gusta, que me digas lo que hiciste. Pero nosotros, ¿verdad? Señor, perdona mi pecado. ¿Por cuál quieres empezar? ¿El de la semana pasada o por cuál? ¿Por cuál? Y no confesamos. Dice Dios, si confesamos nuestros pecados. Que le diga, Señor, mira, Señor, perdóname, mira, soy un chismoso, Señor, me gusta. Pero Señor, perdóname y ayúdame ya no hacerlo. Señor, soy esto, Señor. Pero critiqué, chismeé, robé, yo no sé, codicié, yo no sé, hermano. Así debe de ser. Confesar el pecado. Dice, hemos tomado mujeres. Dios les había dicho, no tomen mujeres de las extranjeras, porque van a desviar su corazón. Fue una orden, y si desobedecieron es pecado, pero lo confesaron. Hermano, David, bien rápido, ¿verdad? David, bien rápido, en Salmo 51. David pecó. David pecó. Y fue grave, como cualquier otro pecado. A veces nosotros pensamos, no, pues David la regó gacha. No, igual que tú y yo también. ¿Sí? Salmo 51. Salmo 51. El problema es que nosotros no confesamos nuestros pecados. Salmo 51. Dice, bueno, se sabe en el versículo, pero vamos a agarrar un poquito de tiempo. Dice, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios. Este salmo fue escrito, ¿verdad? Después y a causa del pecado que David cometió con Betsabé, ¿sí? ¿Verdad? De cuando tomó a una mujer que no era su mujer, ¿sí? Y David desobedeció y pecó. Y dice Dios, ok, se rompió nuestra relación. Te amo y te quisiera perdonar, pero tienes que venir. Bueno, y Dios mandó un mensajero. David pudo haber ignorado la voz de Dios. Pudo haber dicho, ¿sabes qué, Natán? No me importa lo que Dios diga. Voy a seguir con Betsabé. Me gusta Betsabé y voy a seguir y no me importa lo que diga. Pudo haber dicho eso, pero dijo, ¿sabes qué? Natán, sí es verdad. He pecado contra Dios. Y voy a ir y le voy a pedir perdón y le voy a confesar mi pecado. Y ya se saben toda la historia, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud, borra mis rebeliones. Y por causa del tiempo, hermano, no es que no quiero decir todo esto, pero por causa del tiempo, ¿verdad? Dios se arrepiente y dice, lávame, purifícame más y más de toda mi maldad. El versículo 14, y dice, no dice, Señor, perdona mi pecado. Dice, líbrame de homicidio. Señor, perdóname. Yo fui culpable del homicidio de Urías. Perdónamelo. Y líbrame, ayúdame a ya no hacerlo, perdóname, esto fue lo que hice. Bueno, pero nosotros, ¿verdad? La mayoría, Señor, perdona mi pecado. Y así son nuestras oraciones. Oramos en nuestra casa, nos hincamos, Señor, perdóname, Señor, sinceramente, de corazón, Señor, perdona mi pecado. Pero ¿cuál? ¿Cuál? Dime, ¿con cuál quieres empezar? No solamente es decir, perdona mi pecado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Reconócelo, humíllate. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿verdad? Dice, líbrame de homicidio. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que hice. Hermano, ¿verdad? Miren, cuando Cristo murió y somos, para ser salvos, hermano, Dios nos perdona.
y todo, ¿verdad? Sí. No, no tenemos que confesar de uno por uno los pecados. Si algún hermano, ¿a qué edad fue salvo usted, hermano? A los 28 años. Bueno, sí es una buena distancia. Más o menos, ¿a qué edad cree que empezó a pecar? Bueno, todavía estuviera, si para ser salvo tuvieras que confesar los pecados, el hermano no acabaría todavía. Para ser salvo, aceptamos a Cristo y Dios perdona nuestros pecados. Pero necesitamos confesar nuestros pecados. Decirle, Señor, mira, aún los pecados que hicimos en el pasado. Señor, mira, ya sé que me perdonaste, ya sé, ¿verdad? Que soy tu hijo, Señor, pero te lo voy a confesar. Señor, mira, hice esto. Cuando era joven, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Hice esto, hice aquello, hice el otro. Confesarlo. Ahorita, igual. Señor, mira, sí soy tu hijo, sé que entiendo que me amas, pero mira, perdóname. Y aquí te voy a decir qué pasó. Perdóname. ¿Sí me explico? Amén. Perdóname. Confesar nuestros pecados. Entonces, hermano, ¿verdad? Lo grave del pecado, hermano, no es de que Dios, ¿verdad? ¿De dónde se le ocurre a Dios tener bronca con el pecado? ¿Cuál bronca se cargan entre ellos dos? No, es que Él sabe que te separa de Él. Y Él dice, yo te amo tanto que yo quisiera que estuvieras aquí, pero muchas veces tú prefieres el pecado que a mí. Dice Dios, Israel no me quiso a mí. Hermano, ¿qué dirá Dios de ti? Cuando te encuentras en esa encrucijada aquí, la tentación del pecado y el Espíritu Santo diciendo, ¿sabes qué? No. Y tú nomás dices, Dios te amo, pero es que está bien bueno allá. Y tú tienes que decidir. Y has tomado o hemos tomado muchas decisiones en nuestra vida. Lo triste que muchas veces le hemos hecho eso así. Y hemos preferido el pecado. Y Dios dice, ¿sabes qué? Israel, como quisiera que me hubieras escogido a mí. Mano, ¿a quién le gusta que lo escojan a él? Yo recuerdo, ve bien rápido, cuando estaba chiquito, yo era gordito, hermano. Gordito, hasta se me hacían ronchas de gordito. ¿Sí? Y yo, hermano, yo no era uno gordito. Y aparte, no, como que no soy de familia así muy deportiva, pues no tengo así la facilidad de jugar. ¿Sí? Y yo estaba bien gordito y todavía había primos y amigos flaquitos y con una habilidad para moverse y jugar y, no, hombre, buenos. Y siempre los buenos son los que hacen la reta, ¿va? Dicen, no, porque fulano de tal con fulano de tal, que hagan la reta, que escojan ellos. Y empiezan a escoger ¿a quiénes? A los más buenitos, ¿va? Dicen, bueno, fulano de tal, vente para acá. Y fulano de tal, vente para acá. Fulano de tal. Y los más así, como que se los van dejando hasta el último, ¿verdad? Hasta el último. Y uno como dice, bueno, ya casi se acaban y a mí no, todavía no. Mano, y a uno le gusta, ¿verdad? A mí me gustaba, hermano. Había uno, ¿verdad? Que se llamaba Guillermo, era mi primo, le decían Goyo. Él era bueno, hermano. Yo quería siempre andar en el equipo de él. Decía, ojalá que me escoja a mí. Pero siempre escogía al otro y al otro y al otro. Y yo, ya casi se acababan y a mí no me escogían. Y ya hasta el último decía, bueno, que se venga Cristian. Y yo le dije, bueno, pues ya no había otro. Pero, hermano, da gusto, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, fulano de tal, vente conmigo. Te gusta que te escojan. Y sí te da tristeza cuando dicen, bueno, ¿a quién quieres? ¿Verdad? A veces cuando no, ya más quedan los dos y dicen, ¿a fulano de tal o fulano de tal? Dice, bueno, híjole. Hasta se le queda viendo uno, ¿verdad? Dice, bueno, vente, pues ya. ¿Verdad? Pero tienes que decidir. Y verdad, hay muchas veces el pecado. Y dice Dios, yo quisiera que me escogieras a mí, pero prefieres al pecado. Prefieres al pecado. Hermano, ¿cuántas veces hemos decidido por el pecado? Y Dios a lo mejor te está hablando en algún pecado. Y tú le has estado diciendo, Señor, prefiero el pecado. Prefiero el pecado en lugar tuyo. Sé que me amas, sé que pagaste en la cruz, sé todo lo que hiciste, entiendo todo, pero prefiero esto. Y dice Dios, ¿cómo hubiera querido que me escogieras a mí? Hermano, dice, hay pecado de muerte. Hay pecado no de muerte por el cual puedes pedir, pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que no se pida. Dice, pide si quieres, pero ya es la decisión de Dios. Cuando llega el punto en el que ya no hay arrepentimiento, ignoras a Dios, ignoras al Espíritu Santo y dice, ya no hay. Dice en el pasaje que leímos, y ya no hubo remedio. Te hubiera querido perdonar, te hubiera querido que vinieras, pero ya no hubo. Bueno, tal vez usted, yo no sé, ¿verdad, hermano? Yo no sé ni por qué predicamos estas cosas aquí, así aquí puro santo, puro. Yo hasta dije, bueno, ¿para qué, Señor? Aquí deberíamos predicar puro amor, puro otras cosas. Eso de pecado, ¿por qué?
Yo no sé si Dios tal vez le quiera hablar a alguien. Yo no sé. Y dice Dios, hey, te he estado hablando, te he estado hablando, te he estado hablando. Y si te he tenido amor, pero si te burlas de mí, si me ignoras, va a llegar el punto en el que ya no va a haber remedio. ¿Sí? Usted sabe, hermano, si usted sabe, hermano, que usted se anda palmeando con Dios acá, usted tranquilo, usted sereno, moreno. Pero si usted sabe y usted reconoce que usted anda acá, deberíamos de decir, Señor, perdóname, me voy a ir para acá. ¿Sí? Me voy a ir para acá. Te prefiero a ti en vez del pecado. Pero hermano, pero esas son acción, dijo el gobierno, acciones que transforman. Acciones, hermano. Acciones, no nomás decirle. Usted le diga, Diosito, no sabes cuánto te amo. Diosito, tú sabes, Señor, ira. Dice Dios, no, quiero verlo. Porque tú sales de la iglesia y saliendo te vienes para acá. Yo quiero que vengas para acá. ¿Sí? Bueno, hermano, espero haberme explicado. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Hermano, si Dios le habló en algún pecado, yo no sé qué sea. Tal vez Dios le ha estado hablando desde hace tiempo, en alguna conferencia, en algún servicio. Yo no sé. Dice Dios, ¿sabes qué? Ya deja eso, ya deja eso, ya deja eso. Sí, hermano, su amor y su misericordia nos ha estado esperando. Pero puede llegar el punto en el que dijo, ya no hubo remedio. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, gracias por amarnos, gracias por tenernos con bien. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre celestial. Gracias por la salvación. Gracias, bendito Dios, por haber muerto por nosotros. Ahora te rogamos, Señor, que por favor tú nos ayudes. Espíritu Santo, obra en nosotros, redarguye, convéncenos, abre esos ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, a no ser duros de corazón, a no rechazar tu voz, a no burlarnos de ti. Espíritu Santo, por favor, ten misericordia. Ayúdanos. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a preferirte a ti en lugar del pecado. Si hay alguien aquí que diga, hermano, Dios me habló. Dios me habló. Hay cosas en las que Dios ya me ha estado hablando. Me ha estado hablando y hablando y hablando, pero lo he estado ignorando. Lo he estado ignorando, y tal vez hasta me he burlado de las predicaciones. Ayúdame, Señor, a tener un corazón humilde para volverme a ti. ¿Quién diría, hermano, Dios me habló? Dios me habló. ¿Por qué no pasamos? O ahí en su lugar, ¿por qué no dice, Señor, quiero reconocer mi pecado, quiero venir, Señor, y no solamente reconocer que soy pecador, pero confesar mi pecado? En Esdras ellos dijeron, pecamos, pero te vamos a decir qué fue lo que hicimos. Dios dice, si confiesas tu pecado, si lo confiesas, ¿por qué no le dices, Señor, mira, hice esto? Tú dijiste que no lo hiciera y lo hice. Tú dijiste que no fuera para allá y fui. Esto fue lo que hice. Perdóname, por favor. Vamos a tomar un tiempo de oración.
Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que nos quieres, Señor, hablar. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestro corazón. Te ruego, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros. Pon ese deseo, Señor, de volvernos a ti. Pon ese deseo, Señor, de preferirte a ti en lugar del pecado. Te pido, Señor, por cada hermano, escucha sus oraciones. Ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos, Padre, a acercarnos más a ti. Sabemos, Señor, ¿verdad?, que tú nos amas y que tú nos quieres bendecir, pero muchas veces nos alejamos, preferimos el pecado. Te ruego, Señor, que por favor tú obres y sigas obrando, Señor, en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano.